Bendiga a todos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede estar enlazados un miércoles más en esta tarde, noche. Que sea la bendición del Señor sobre cada uno de ustedes y sus hogares. Y agradecerle a Él porque nos da esta nueva oportunidad de enlazarnos. A la misma vez también que Él nos ha guardado, nos ha ayudado durante todo el día. Cuántas cosas hemos tenido que hacer, pero Dios ha extendido su mano de misericordia para guardarnos, protegernos, fortalecernos. Y así como hacemos todo lo que necesita para nuestro cuerpo, para nuestras necesidades, en principal pues necesita nuestra alma, nuestro espíritu, y estamos enlazados. Dios bendiga a mi hermana Nelly, que ha comenzado con el enlace y también con esa oración inicial. Y desde ya también Dios bendiga a mis hermanas que van a llevar los dos espacios de oración al final. En esta tarde-noche, vamos a desarrollar un nuevo tema con la ayuda del Señor, que es con respecto a la fe. Una palabra tan pequeña que solamente tiene una consonante y una vocal, pero que es tan grande el significado de la dimensión de lo que es la fe para nosotros como cristianos. Y antes de comenzar con el tema, voy a cantar la alabanza que se titula Por Fe, para honra y gloria al Señor. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, a vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, a vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confíe en Él. Sus promesas como rocas son,
por ver. Como rocas son sus promesas, cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver, vivir por fe y no por ver, vivir por fe y no por ver. Gracias al Señor por esa alabanza y por su letra que nos habla de esa fe que fue inyectada en nosotros el día que venimos a sus pies, porque cuando nosotros no conocíamos del Señor, posiblemente todas las cosas, las promesas, todo lo que hay más allá de la vida humana, lo que nuestros ojos ven, nosotros posiblemente pensábamos, ¿será que es verdad? ¿Será que es real? Pero cuando el poder transformador de Cristo vino a nuestra vida, cambió todo nuestro ser. La palabra tomó vida en nosotros, las promesas también. Y viene haciendo una obra el Espíritu Santo a través de los procesos, a través de las pruebas, a través de las dificultades. Cuando más de cerca sentimos al Señor, nuestra fe aumenta. Y la fe es una de las cosas bien esenciales que debe haber en nuestra vida para no desmayar, para seguir adelante, para confiar, para llegar hasta el final de lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. La fe, hermanos, es esa inspiración, esa motivación, esa fuerza que nos ayuda día con día a hacer las cosas con amor, con la esperanza de que las cosas que no vemos con los ojos van a suceder. Pero esa obra solamente la hace el Señor, porque humanamente es difícil que el hombre y la mujer que no está en Cristo entienda lo dimensional que es confiar en lo que no ven nuestros ojos. Pero ¿qué sucede? Porque las cosas espirituales, las sobrenaturales, son más reales que las mismas físicas, las que usted y yo podemos ver, tocar. Y vamos a desarrollar este tema con la ayuda del Señor, de que nunca perdamos la fe. Porque si la perdemos, hermanos, se acaba nuestra esperanza. Se acaba el agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es como decirle a alguien, yo te amo, pero no le creemos. Lo mismo es esto. Decirle a Dios, yo sé que existe, pero no creer en Él es decirle, no te creo. No es posible decir con nuestra boca que Él existe y si no creemos lo que Él hace. Entonces, para nosotros poder caminar, poder sentir lo que el mundo nos da, esa alegría, ese gozo, esa paz en medio de la tempestad, es a través de la fe. Por eso nunca debemos perder la fe. Pero la fe como tal no es que vamos y compramos una ración de fe, una libra, una media libra, no. La fe se cultiva. La fe es necesario trabajarla día con día para que esa fe esté siempre en nosotros. Y vamos a basarnos en este pasaje bastante conocido, Hebreos 11, del 1 al 3. De hecho, todo el capítulo 11 de Hebreos habla de la fe,
de todos los personajes importantes que están en la palabra, lo que ellos hicieron y lo hicieron por fe. Porque cuando Dios nos manda a hacer algo y le obedecemos, lo estamos haciendo por fe. Porque Dios viene y pone un sentir en nuestra vida. Físicamente, podemos decir, no hay alguien que nos dijo hacerlo, pero hubo un sentir. Hubo una palabra que nos hizo hacer lo que Dios quería. Y eso es creer en Él. No dudando, sino creyendo en Él. Y vamos a leer Hebreos 11:1. Y el inicio de ese capítulo se titula La fe. Y lo vamos a leer en nombre del Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando dice que es la certeza de lo que se espera, es decir, que lo que se activa a través de la fe no está. Porque si nosotros lo tuviésemos, si nosotros lo tocásemos, si nuestros sentidos percibieran algo, ya no es por fe, es por existencia. Pero cuando estamos confiados en que algo va a suceder, sin verlo, sin tenerlo, eso es fe. Y ahí es que comienza esa convicción de lo que no se ve. Creer en aquello que no existe, pero que va a existir. Creer en aquella sanidad que quizás no está ahorita, pero va a estar. Creer en la conversión de aquel familiar que aún no se ha convertido, pero se va a convertir. Creer que siempre vamos a tener lo que necesitamos, aunque no haya ahorita mismo. Creer que vamos a tener lo que anhela nuestro corazón espiritualmente, que aunque ahorita no está, pero va a llegar en el tiempo de Dios. Es decir, que yo sé que cada uno de nosotros ha recibido promesas, posiblemente a través de una profecía. Pero si alguien dice, yo nunca he recibido profecía, yo nunca he recibido una promesa, déjeme decirle que todos tenemos promesa. La profecía mayor, la que supera cualquier profecía, es la palabra. O sea, no se equivoca. Y ahí no ha determinado por nombre las promesas, sino que para sus hijos. Y desde que estamos en el Señor somos sus hijos. Entonces la palabra, todo lo que leamos y sea promesa para nuestra vida, es nuestra. Es nuestra esa promesa. Entonces debemos tomarla. Que Dios lo hará siempre. Es decir, tener fe es caminar sin temor de lo que vendrá, de lo que pasará, de lo que planifique el enemigo. Porque confiamos que Dios nos guarda. Confiamos que Dios está con nosotros y que es mayor el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Creemos a través de la fe que Dios es mayor que una enfermedad. Creemos a través de la fe que Dios es mayor que cualquier necesidad. Creemos a través de la fe que Dios es mayor que cualquier atadura, que cualquier opresión. El versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando la misma palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, es decir, lo contrario a eso es que con fe se agrada a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos va a mandar a hacer cosas sin haber recursos, sin haber salud? Pero Dios quiere que lo hagamos. Eso es dar buen testimonio, porque no estamos confiando en lo que hay,
ni en la fuerza humana, sino en Cristo. Ahí perdona hermana Nelly que siempre la tomamos de ejemplo. Hermana Nelly es un ejemplo de esto mismo que estamos hablando. Porque la fe, a través de esa fe, ¿cuántas veces hermana Nelly ha tenido un dolor agudizante? No ha tenido fuerza. Posiblemente hermana Nelly no ha tenido ni la energía para levantarse. ¿Cuántas veces así hermana Nelly ha dirigido un enlace? ¿Cuántas veces ella ha intervenido a través de lo que se hace en este ministerio? Y fácilmente mi hermana pudo haber dicho, no lo voy a hacer, no puedo, mi cuerpo no me da. ¿Cuántas hermanas de las que están aquí o hermanos, sin poder hablar casi, con dolores de cabeza, con dolor de vientre, con fiebre, con dolor en el cuerpo, con cansancio, han desempeñado un privilegio? Hermana, hermano, lo ha hecho porque ha tenido la fuerza para hacerlo. No. Cuando usted ha dicho lo voy a hacer, ha actuado por fe. Ha actuado por fe en que aún no pudiendo hablar, Dios va a liberar esa garganta de cualquier enfermedad. Que aunque el cuerpo no puede quizás ni pronunciar las palabras por el dolor, por el decaimiento, cuando se le dice sí lo voy a hacer, se está confiando en el poder sobrenatural de Dios, no en la fuerza humana. Entonces eso agrada al Señor. Eso hace que se alcance buen testimonio delante del Señor. Porque no dependemos de lo humano, sino de lo de Dios. El versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque es a través de la fe, hermano, que ocurre que las cosas se vean. Si nosotros no creemos lo que Dios va a hacer, no lo vamos a ver físicamente. Pero si nosotros lo creemos, lo que no se ve lo vamos a ver físicamente. Porque ya existe en lo sobrenatural. Pero hasta que activamos la fe, se materializa. Se materializa la sanidad, se materializa la provisión, se materializa esa salida, se materializa esa respuesta, se materializa esa liberación, se materializa todo lo que usted y yo esperamos en Dios. Pero dudando nunca lo vamos a ver, es creyendo. Vemos ahí que entendiendo que la fe la pone Dios en nosotros, pero hay que cultivarla, hay que trabajarla día con día. Porque ese el enemigo nos las quiere quitar en cualquier momento. Él siempre anda tratando de que usted y yo perdamos la fe. Pero ¿cómo mantener activa esa fe siempre? Y que crezca, no que baje. Escudriñando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra usted y yo vamos a encontrar gente que actuó por fe, gente que vio la victoria porque confió en Dios, gente que vio la salida porque confió en Dios. Sara con Abraham eran viejos y no habían podido ser padres. Y aunque Sara se rió en una de las ocasiones cuando se le dio promesa, Abraham confió en Dios y nació Isaac.
Y llegó el momento de la prueba donde fue probada la fe de Abraham. El único hijo por promesa que había sido entre él y Sara. Le pidió a Dios que lo sacrificara. Y actuar por fe es que la lógica no funciona. Abraham fácilmente le pudo haber dicho, Señor, pero esperamos tanto por este hijo. Me has dicho que va a haber multitud a través de él, como las estrellas del cielo. ¿Cómo va a ser posible? Y si muere este muchacho, y entonces, Señor. Pero Abraham no le dijo eso a Dios. Abraham obedientemente llevaba al muchacho para el lugar donde lo iba a sacrificar. Y también Isaac obedientemente iba. Cuando preguntó dónde estaba para el holocausto, el carnero, cuando se le dijo que Dios iba a proveer, en todas esas acciones estaba la fe de Abraham. Nosotros ahora en día lo narramos fácilmente. ¿Cómo habrá sentido Abraham? Y Dios lo estaba probando. Un hombre de fe. Noé, nunca había llovido en la tierra. Y Dios pedirle que construyera un arca. Ahora en día nosotros fácilmente podemos creer en algo así porque ya existe la lluvia en nuestros tiempos. Pero en ese entonces no había llovido. Y vino él y elaboró el arca. Ana lloró amargamente en el templo, pidiendo un hijo a Dios. Y Dios se lo concedió. Le traigo a presencia ejemplos que están en la palabra. Pero si usted y yo escudriñamos la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cuántos milagros, cuántas cosas Dios demuestra a través de su palabra. Es decir, que leyendo su palabra, escudriñándola, nosotros hace que nuestra fe aumente, que sea fortalecida. Si se fija en medio nuestro cuando contamos un testimonio, nuestra fe se fortalece. Porque tenemos la certeza de que el poder de Dios no solamente fue en el ayer, también es ahora. Entonces, si escudriñamos la palabra constantemente, ella nos ayuda para mantener esa fe. Porque lo que está en la palabra no es un relato más escrito, todo es real. ¿Cómo también se mantiene la fe? Orando con perseverancia. Cuando hablamos seguido con alguien, lo conocemos más. Conocemos su esencia, lo que le gusta, lo que no le gusta. Orando cada día más, conectado con Dios en todo momento. No solamente de rodillas se puede orar, hermano. Hay que caminar orando y orando caminando. Es decir, que cuando andamos caminando, nuestra mente siempre esté hablando con Dios. Y cuando estamos orando, que también estemos caminando en el espíritu de lo que Dios quiere, a donde nosotros lleguemos con esa oración. Porque es a través de la comunión con Dios que nosotros vamos a entender qué Dios quiere en nosotros y qué no quiere. Y así como cuando nos piden descripción de alguien y nosotros le conocemos con certeza, decimos quién es, cómo es. De la misma forma, entre más oremos, más busquemos del Señor, más vamos a saber quién es Él. Vamos a entender su esencia. Vamos a entender la magnitud de lo sobrenatural que Él puede hacer. Pero es orando, buscándole. Otra manera de activar la fe es actuando con caridad, es decir, ayudando a los demás.
Eso es traer a presencia nuestra. El hacer el bien con los demás. De dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es decir, reconociendo que por misericordia Dios ha provisto y ha tenido misericordia para con nosotros. Eso es creer en lo que Dios ha hecho y de la misma manera entregar de la forma que Dios ha hecho que nosotros recibamos. Eso es parte también del agradecimiento por lo que Dios hace en nuestra vida. Eso hace que se mantenga la fe. Que es una de las cosas, mandatos que Dios también nos ha dejado. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve en la cárcel y no me visitasteis. Un día hablamos del evangelismo. Cuán importante es hablarle a las almas de Cristo. Pero también hacer obras es parte de hablarle a las almas de Cristo. Darle pan al hambriento. Darle ropa al que no tiene para vestirse. Y en cuanto a lo de la cárcel, aquí, por lo menos en nuestro país, no es tan fácil, pero ni a través de representación como abogado para poder entrar. Pero sí podemos llegar a través de la oración, pidiendo misericordia. ¿Sabe que pensaba un día cuántas veces si hemos tenido la posibilidad, por lo menos en el caso de nosotros, a través de la carrera, de la profesión, tener contacto con alguna de las personas que están ahí? Pero normalmente vamos a sacarle una firma para que nos nombren como representantes por un poder. Pero cada vez que hemos sacado una firma a una de esas personas, sean culpables o no, solo Dios lo sabe. Pero esa visita ha sido una oportunidad para decirle que a pesar de lo que haya hecho, Cristo le ama y que tiene oportunidad de salvarse. Eso también es fe. Y es parte de la caridad y la misericordia. No hay que condenar a las personas. Sé que hay muchas personas, hermanos, que es bien difícil todo lo que han hecho. Humanamente no es fácil asimilarlo. Pero tienen un alma que salvar. Y que si se arrepienten, Dios los perdona. Y si Dios, que es santo y los perdona, ¿cómo lo vamos a juzgar nosotros como humanos? Que somos imperfectos. Otra manera de mantener la fe es mantenernos enraizados en la iglesia. No superficialmente, dice enraizado. Las situaciones que muchas veces atravesamos, hermanos, por ejemplo, por situaciones de salud, muchas veces es difícil estar bien activo en la iglesia. Hay excepciones, Dios las conoce. Pero cuando en nuestras posibilidades está estar constantes en la iglesia, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. La comunión con Dios, el convivir con los hermanos nos ayuda a fortalecer la fe. Escuchamos lo que Dios hace en su vida. Nos animamos unos a otros, oramos unos con los otros. Por eso es importante estar ahí en la iglesia. Uno es porque la fe se va a fortalecer. Y dos, hermanos, porque en estos tiempos tenemos la libertad de hacerlo. Pero va a llegar un día donde ya no vamos a poder ir a una iglesia. Porque se va a poner difícil la situación. Hay que aprovechar hoy que tenemos la oportunidad de compartir con los hermanos juntos y en armonía. Escuchar gente de fe, gente que testifica de milagros, eso fortalece nuestra fe. Yo sé que cualquiera va a decir, pero en la iglesia hay de todo. Sí es cierto, hay de todo. Pero sabe que de lo que usted y yo portamos, eso atraemos.
Si nosotros somos negativos, esos hermanos se nos van a acercar, hermanos negativos. Pero si usted y yo vamos con fe, con gozo, con alegría, eso mismo también vamos a llamar a nuestra vida. Siempre tratemos de ser de la gente que aporta, de la gente que construye para el reino de los cielos y no de la que destruye. En la iglesia va a haber murmura, va a haber chisme, van a haber señalamientos, pero también va a haber un remanente siempre que alaba a Dios, que se guarda para Dios. Usted y yo tratemos de estar siempre dentro del remanente. De ese que a pesar de todo no tambalea, que a pesar de todo espera en Dios, que a pesar de todo confía en Dios. Otra manera de mantener la fe es obedeciendo. Cuando obedecemos, Dios se agrada. Dios se agrada. Y parte de actuar en fe es obedecer, porque la palabra nos da promesa y tenemos muchas necesidades nosotros. Pero desde que le creemos al Señor también actuamos, entonces ahí se activa la fe, la acción y la obediencia. Las promesas de Dios, lo que Dios puede hacer sobrenaturalmente, no es solo para saberlo, sino para experimentarlo. Es para experimentar en nuestra vida el favor de Dios. Otra manera es confiando en Dios. Confiando en Dios. Él es nuestra lumbrera. Su palabra dice que su palabra es lámpara, que es lumbrera en nuestro caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Es decir, que Dios nos alumbra a pesar que el camino esté oscuro, que hayan piedras, que hayan serpientes, que hayan escorpiones. Caminar en un camino que está lleno de dificultades es caminar en fe. En medio del camino hay prueba, en medio del camino hay lucha, en medio del camino hay dificultades de todo tipo. Pero si creemos lo que dice su palabra de que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro caminar, vamos a caminar confiados. Cuando Elías oró que no lloviese, lo hizo creyendo. Cuando él oró para que lloviese, lo hizo creyendo. Cuando Ana pedía ese hijo a Dios en el templo, lo hizo creyendo. Lo hizo creyendo. Cuando Moisés tocó la roca, aunque estaba molesto Moisés, pero la tocó, lo hizo creyendo. Cuando tocó para que el mar abriera un camino en medio, para que pasara el pueblo de Israel, lo hizo creyendo. Ezequiel fue llevado en el espíritu a aquel valle de los huesos secos. Estaban sin vida. ¿Y cómo le dijo el Señor? Hijo de hombre. El Señor le dijo que si era posible que esos huesos tuvieran vida. ¿Qué le dijo Ezequiel? Tú lo sabes. Con eso le dijo, tú eres el que lo puede hacer. Aquí tú mandas, aquí se hace lo que tú dices. Y es que el ejército fue buscando hueso con hueso, tendón con tendón, tomaron forma, tuvieron carne y al final tuvieron espíritu. Ezequiel profetizó lo que Dios le dijo, lo hizo creyendo. El éxito, hermano, espiritualmente como cristianos está en caminar en fe.
Otra manera de mantener la fe es recordando las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida, las misericordias que Él ha tenido. Yo sé que hay sanidades, hay milagros que Dios ha hecho, liberaciones, de todo tipo de cosas que Dios hace. Y a veces pasan los años. Y posiblemente nosotros lo sabemos, pero no lo tenemos tan presente. Pero es necesario que usted y yo tengamos presente constantemente el favor de Dios, para que eso nos recuerde que Dios obró. Eso nos hace ser agradecidos y creerle más a Él, que así como lo hizo en ese momento, lo va a hacer también durante todo el tiempo que estemos en esta tierra. Tener fe también es parte de reconocer que todo lo hace Dios. Los milagros suceden de todo tipo. Desde que abrimos nuestros ojos, una bodilla es un milagro. Y verdad que inconscientemente nosotros hacemos planes para el otro día. Y aunque sabemos que el día de mañana no es nuestro, hacemos planes. ¿Pero por qué cree usted que hacemos planes? Porque tenemos fe que vamos a estar con vida mañana. De esa misma manera, en esa misma dirección, debemos de hacer todas las cosas. Es decir, que si yo pienso mañana voy a hacer esto, también lo que no es posible en mis posibilidades, valga la redundancia, decir lo voy a hacer, porque lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. El comenzar a actuar, el comenzar a declarar, se activa la atmósfera sobrenatural. Y es ahí donde muchas veces yo le he dicho, las palabras tienen poder. Las declaramos, ya quedaron en la atmósfera. Por eso es importante que nuestra boca declare victoria, bendición. Porque ya no hay marcha atrás de lo que dijimos. Otra manera de mantener la fe es enfocarse en Cristo. Él es la fuente de todo. Él es la fuente de los milagros. Cuando decimos milagros podrá haber un montón de clasificaciones. Él es la fuente de todo. El ver las cosas no está en lo que tenemos, no está en la fuerza, sino en el poder de Jesucristo. Dios sana a aquellos leprosos. Sanó a la mujer con el flujo de sangre. Resucitó a Lázaro. Sanó ciego. En medio nuestro ha sanado a una mujer con cáncer. Dios sana. Dios provee. Recuerde lo que dijimos al inicio. Dios abre caminos donde no los hay. Dios da respuestas que no son posibles humanamente. Da salidas que no son posibles humanamente. Da sentencias que no son posibles humanamente. Pero sí en Él. Aprendamos a depender más de la atmósfera espiritual que de la física. Porque usted y yo necesitamos que esa fe se mantenga para estar lleno de esperanza, de gozo, de confianza en Dios. Y creer en lo que nuestros ojos no ven,
pero que lo va a ver. Así que le animo en el nombre de Jesucristo. Nos animamos en el nombre de Jesucristo. Que nuestra confianza siempre esté puesta en Él. Porque Él es el hacedor de lo imposible como posible. Nunca permitamos que la fe se nos sea quitada. Desde que estamos acá, estamos por fe. Muchos estamos esperando muchas cosas en el Señor. Van a llegar. No nos desesperemos, van a llegar. Van a llegar. Solo no nos cansemos de esperar en Él. No nos cansemos de esperar en Él, que a su tiempo lo hará. Porque si nosotros confiamos en Él constantemente, la espera nos la vamos a sentir larga. Cada día tendrá una razón más para estar confiado y nos acercará más a lo que Dios quiere hacer. Doy gracias al Señor, hermanos, por este privilegio y por todo lo que podemos aprender. Que el Señor les bendiga grandemente y Él fortalezca siempre nuestra fe para que caminemos con esa atmósfera a nuestro alrededor siempre. Dios me le bendiga.